doy la bienvenida a esta capacitación de Virtual Plan Logística. La idea es que podamos revisar precisamente cuál es el contenido en cuanto a temáticas que tiene nuestra herramienta y también la estructura metodológica que nosotros aplicamos para el desarrollo y comprensión precisamente de los temas por parte de estudiantes y de qué manera los docentes pudieran de pronto realizar algunas actividades que ya están dispuestas dentro de la plataforma. Entonces, para empezar, les quiero compartir mi pantalla. Bueno, pues entonces voy a comenzar mostrándoles particularmente cuál es el contenido que tiene el complejo logístico de Virtual Plant. Entonces, en este caso, les quiero comentar que nuestro complejo se divide precisamente en 6 módulos principales. Los módulos principales de Virtual Plan Logística son Introducción a la Logística, Almacenamiento de Inventarios, Tecnologías en Logística, Distribución y Transporte, Normatividad y Logística y Empaque. Entonces, cuando nosotros pasamos el cursor sobre cada uno de los módulos, se nos va a desplegar una estructura metodológica que es la que está diseñada para la correcta visualización de los temas y de las actividades que propone el complejo logístico, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejemplo con introducción a la logística para mostrarles de qué manera está estructurada el producto. Entonces, en introducción a la logística tenemos en este caso 3 módulos principales que son generalidades de la logística, sistemas de información utilizados en la logística y diseño de cadenas de abastecimiento. Entonces, para cada uno de estos módulos tenemos como tal un contenido teórico, un contenido práctico, que es por medio de diferentes actividades, y un foro. Bueno, en algunos casos, como en este caso particular, vamos a tener una mayor cantidad de foros. Entonces, en primer lugar, lo que siempre debemos hacer al momento de utilizar el complejo logístico es dirigirnos a la parte teórica de el módulo que estamos revisando. En este caso, iniciaríamos con generalidades de la logística y el primer contenido teórico que encontraremos allí es historia y evolución de la logística. Dentro de este contenido de historia y evolución de la logística, vamos a tener al mismo tiempo la actividad que ya les voy a mostrar cómo la vamos a poder encontrar. Y seguidamente vamos a encontrar un foro. Entonces los foros son espacios que ya están prediseñados con un contexto particular y con una pregunta que le permitirá a los estudiantes tener como tal una discusión en cuanto a ese tema que se les va a proponer. ¿Listo? Ahora, en generalidades de la logística, encontramos otro contenido teórico que se llama herramientas administrativas y costos logísticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que particularmente esta sección de generalidades de la logística cuenta con 2 partes teóricas. Cada parte teórica cuenta con su actividad y también cuentan con su foro. En este caso, en Historia de Evolución de la Logística hay 2 foros y en Herramientas Administrativas y Costos Logísticos tenemos solamente un foro. Si nos vamos al siguiente módulo, que es Sistemas de Información utilizados en la logística, miren que tenemos exactamente la misma estructura. Una parte teórica, dentro de la parte teórica se encuentra la parte práctica y luego contaremos con un foro o 2 foros pues directamente relacionados con ese tema. Finalizando todo el módulo de Introducción a la Logística, nos encontramos con la evaluación general del módulo completo Introducción a la Logística. Entonces, allí en esta evaluación final que también está prediseñada, encontraremos obviamente preguntas relacionadas tanto con generalidades de la logística como sistemas de información utilizados en la logística y diseño de cadenas de abastecimiento. Entonces, digamos que esta evaluación es genérica de estos 3 módulos que acabamos de ver previamente. Si nos fijamos en los demás módulos o componentes del complejo logístico, tenemos exactamente la misma estructura. Entonces, no olvidemos que aquí se va a trabajar de esta forma. Un contenido teórico con su actividad práctica, un foro correspondiente y al final de cada módulo
de Virtual Plan Logística encontraremos la evaluación general. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura que tenemos dispuesta para el complejo logístico. Entonces, ya revisamos el componente de las temáticas que se abordan en Introducción a la Logística. Ahora les quiero mostrar en el caso particular de cada módulo qué temáticas vamos a encontrar. Entonces, en almacenamiento de inventarios encontraremos la parte de fundamentos de almacenamiento, encontraremos la explicación de contenedores y estanterías. Luego pasamos a una parte de inventarios donde encontraremos la parte de fundamentos de inventarios, gestión del inventario, técnicas de conteo y también la parte de modelos de inventarios determinísticos y estocásticos. Luego, en la parte de complejos logísticos, vamos a abordar todo lo relacionado con infraestructura logística y aquí también tenemos la parte de alistamiento. Entonces vamos a poder encontrar contenido relacionado con el proceso de packing y con el proceso de picking. En tecnologías en logística se abordan esas tecnologías de manipulación que son también la parte de los montacargas, las grúas, los elevadores y los vehículos y almacenes automatizados. Luego tenemos la parte de información, ¿sí? Cómo se hace toda la gestión de la información con sistemas de trazabilidad, códigos de barras y códigos QR. En distribución y transporte manejamos toda la gestión de la distribución y la gestión del transporte. En cuanto a gestión de la distribución, vamos a encontrar cuáles son los canales de distribución, qué es una plataforma logística y qué modelos matemáticos de distribución existen. También en cuanto a la parte de transporte, tenemos toda la parte de gestión y control de rutas y programación y diseño de rutas de los vehículos. Aquí, como podemos ver, tenemos como tal la evaluación particular del módulo de distribución solamente, ¿sí? Y también al terminar la parte de transporte, vamos a encontrar una evaluación solamente de la parte de transporte. Esto es como el único módulo que tiene internamente dos evaluaciones diferentes. Entonces, ya en la parte de transporte vamos a encontrar toda la parte de tipos de transporte y modelos matemáticos que existen de transporte. Luego, en la parte de normatividad y logística, veremos lo que es legislación en el transporte y toda la parte de los Incoterms. Y también hay una pequeña sección relacionada con la parte de salud y seguridad en el trabajo. Entonces vamos a tener una explicación pequeña y corta sobre equipos de protección personal. Y por último, en la sección de empaque vamos a tener todo lo relacionado con empaque y embalaje, la parte de unitarización, los tipos de empaque y embalaje y también la simbología y la marcación. ¿Listo? Entonces, de igual forma, cada uno de estos módulos utiliza la estructura que expliqué al inicio, donde encontramos su parte teórica, su parte práctica, la parte de discusión y finalmente una evaluación que abordan todos los temas particulares de cada módulo del complejo. ¿Listo? ¿Qué tipo de contenido vamos a encontrar dentro del complejo logístico? Entonces, dentro del complejo logístico se utiliza material infográfico, material multimedia infográfico, que utiliza la parte del Visual Thinking como fundamento para desarrollar todo este contenido. Entonces, recordando, el Visual Thinking es una metodología que nos explica que científicamente nuestro cerebro está en capacidad de retener la información mucho más rápido o de una manera mucho más sencilla a través de la visión, ¿sí? A través de ver imágenes, ver cosas, ver objetos. Digamos que cuando un niño está muy pequeño, él no tiene de pronto la capacidad para hablar correctamente, pero sí es capaz de relacionar las cosas que él ve con conceptos. Él sabe lo que es cada objeto en particular solamente con verlo. Entonces a esto también le apunta el Visual Thinking, a que
podamos utilizar las herramientas visuales como imágenes, como videos, como gráficos o como algunas animaciones para que los estudiantes puedan tener una retención del conocimiento mucho más ágil y también mucho más amena. Entonces, todo el contenido teórico que mencionamos anteriormente se va a desarrollar a través de una infografía práctica que los estudiantes van a poder utilizar para su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo precisamente con introducción a la logística y cómo se haría pues una correcta visualización. Entonces voy a ingresar al primer módulo de generalidades de la logística, que en este caso sería historia y evolución de la logística, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a ingresar aquí directamente. Introducción a la logística, historia y evolución de la logística. Bueno, entonces lo primero que yo voy a poder observar es precisamente la infografía que corresponde a este tema de historia y evolución de la logística. La visualización de la infografía es bastante sencilla, simplemente es como una presentación tipo slides, pero el tema con estas infografías es que son interactivas. Entonces aquí yo lo que hice fue colocar la infografía en pantalla completa, que aquí lo dispone Virtual Plant, para tener una mejor visualización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la visualización de la infografía? Simplemente yo puedo pasar slide por slide, no hay ningún problema, o también puedo ver su contenido. Entonces, miren que esta infografía tiene un contenido bastante amplio, donde vamos a encontrar historia de la logística, estrategias en la cadena de suministro, funciones básicas de la logística, filosofías de apoyo en la logística, entre otros. Entonces, lo que yo voy a hacer, pues, es precisamente ingresar al contenido que tenemos pues directamente en la infografía. Inicialmente, esta comienza con historia de evolución. Entonces nos indica de pronto en periodos antiguos cómo se hacía precisamente, cómo hacían las comunidades primitivas precisamente para abastecerse y buscar sus alimentos precisamente para el ejercicio de sobrevivir. Entonces, la infografía, como ustedes pueden ver, tiene una parte de texto que obviamente es necesario, pero también cuenta con su parte de animación, su parte visual, que es ya sea una imagen, una pequeña animación alusiva a ese texto del cual estamos hablando, o bien cuando se tiene de pronto un tema mucho más específico, vamos a tener ya sea una explicación de fórmulas, un gráfico u otro que nos ayude pues precisamente a entender ese texto que tenemos aquí inicialmente. Dentro de la infografía, al ser interactiva, encontraremos usualmente estos botoncitos que tenemos aquí. Entonces, antes de pasar al siguiente slide, vamos a seleccionar este botoncito que dice continúa, el cual me va a ampliar la información que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, nuevamente, tenemos el primer slide y este botoncito nos amplía la información. Ahora nos hablan sobre cómo se concibe precisamente el término de logística, el cual está relacionado con la adquisición y suministro de materiales en el mundo militar. ¿Sí? Entonces, cuando las personas tenían que abastecerse de diferentes equipos, de diferentes suministros para ganar precisamente sus batallas, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, entonces aquí es donde nace, donde se concibe precisamente ese término de la logística. Entonces nuevamente oprimo este botoncito. Aquí nos sigue comentando de que no fue sino hasta la década de 1970 que la logística dejó de entenderse como un proceso de distribución para pasar a ser un elemento estratégico que permita mejorar la competitividad de las organizaciones. Entonces, bueno, ahí ya vamos viendo como tal esa línea de tiempo que nos indica cómo nació precisamente ese término que conocemos hoy en día. Y como les menciono, pues tenemos también las imágenes o animaciones respectivas. Entonces aquí vamos a oprimir este botoncito de continúa hasta que ya no tengamos de pronto más hacia dónde avanzar.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya el concepto de Supply Chain Management, tenemos torre de control logística, y aquí cuando yo ya no tengo más posibilidad de avanzar, entonces ahí sí me paso al siguiente slide, que me va a hablar sobre estrategias en la cadena de suministro. ¿Listo? Entonces es súper sencillo, simplemente es pasar slide por slide. En este caso, cuando entramos en el tema de estrategias en la cadena de suministro, que nos hablan sobre qué es un sistema logístico, miren que empieza la parte de los diagramas, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diagrama que nos explica de pronto cómo funciona un sistema logístico a grandes rasgos, cuáles son de pronto esos diferentes tipos de transporte que se utilizan dentro de un sistema logístico, que obviamente será un tema el cual se va a profundizar pues más adelante conforme vayamos avanzando en los temas del complejo logístico. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que aquí nosotros podamos adquirir todo ese conocimiento teórico, todo ese conocimiento tipo texto, ¿sí? En torno a la temática que se está abordando. Entonces aquí ya hablamos de gestión de stocks y transporte, objetivos dentro de una empresa, el retorno sobre la logística y aquí, por ejemplo, es lo que les mencionaba, si de pronto es necesario tener en cuenta algunas fórmulas matemáticas, algunas expresiones matemáticas, también la misma infografía va a ser explicación de estas expresiones matemáticas, pero a través de este material visual que tenemos aquí directamente. Si revisamos también todo el contenido de la infografía, miremos que aquí hay varios puntos claves, varias temáticas que son claves que los chicos puedan entender, pero si queremos avanzar más rápidamente hacia un tema en particular, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero ir directamente hacia los desafíos de la logística, por ejemplo, tendencias de mercado y cliente y la misma infografía me lleva hacia esa temática para poder avanzar más rápido o si yo ingresé previamente, entonces también puedo moverme más rápido entre las infografías. Algo súper importante que quiero que veamos aquí es que la actividad correspondiente a esta temática, que es historia y evolución de la logística, está casi al final de la infografía. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestra estructura del complejo logístico, donde está la parte teórica, la parte práctica se encuentra inmersa dentro de la misma infografía, como lo pueden ver aquí. Entonces, aquí está todo el contenido teórico explicado en la infografía, pero también encontraré internamente la actividad. Entonces, miremos cómo está designada la actividad. Entonces, en primer lugar, tengo una guía precisamente de qué tipo de actividad voy a encontrar en esta parte. Y la actividad se divide en 6 actividades pequeñas, que son un cuestionario, una parte de organizar conceptos, relacionar conceptos y resolver. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas actividades? Me voy a dirigir directamente hasta la actividad. Entonces, aquí tenemos como tal todo el paso a paso para desarrollar estas actividades que están dispuestas. Y en primer lugar, yo tengo un cuestionario. Sí, aquí me gustaría hacer una claridad y es que en este caso particular tenemos actividades tipo cuestionario, actividades para relacionar de pronto conceptos, para organizar conceptos también, pero dependiendo de la temática que se esté abordando en el complejo logístico, se va a tener una actividad completamente diferente. Si de pronto yo estoy explorando el tema de modelos de inventario determinísticos, estocásticos, de pronto la parte de calcular el inventario ABC, estas actividades ya van a ser completamente diferentes, ya no vamos a tener de pronto la parte de relacionar conceptos, sino que vamos a tener el cálculo precisamente del inventario ABC. Vamos a tener que hacer la actividad en una hoja de Excel, vamos a tener que hacer unos cálculos respectivos que vamos a aprender con la plataforma, con el contenido de la plataforma, pero que va a ser diferente a este que estamos viendo en este momento.
Esto lo menciono porque surge la pregunta de que si siempre va a ser la misma actividad para todos los temas que tenemos dentro del complejo. Y la respuesta es no, no siempre es la misma actividad, sino que dependiendo del tema que se esté abordando, pues vamos a tener diferentes actividades. ¿Listo? Entonces, en este caso particular tenemos un cuestionario y la misma plataforma nos va evaluando y aquí tenemos, por ejemplo, el puntaje. Entonces, la primera pregunta es, ¿son dos de los principales desafíos de las empresas en el mercado de hoy en día? Las respuestas son bajos precios, y costos de mercado, productos obsoletos y difícil reemplazo de materias primas, corto ciclo de vida de los productos y bajo desarrollo tecnológico en las industrias y altos costos de mercados. Entonces, cuando yo selecciono mi respuesta, automáticamente la plataforma lo que hace es calificar y el puntaje va a empezar a cambiar. ¿Listo? Aquí las siglas J y T hacen referencia a, y así sucesivamente, pues vamos a responder las preguntas. En caso de que esté mal, pues de igual forma la plataforma nos va a dar como tal esa retroalimentación inmediata. ¿Listo? Entonces, digamos que cuál es el objetivo con esta actividad, que los chicos puedan autoevaluar su conocimiento, o también es una herramienta para que ustedes como docentes puedan de pronto evaluar a sus estudiantes y tener de pronto la seguridad de que ellos están aprendiendo con esta herramienta. Entonces, actualmente tenemos un puntaje de 5 de 13. En este caso teníamos 13 preguntas en el cuestionario. Avanzamos con la actividad de organizar y si se dan cuenta, el puntaje cambió. Resulta que para cada actividad tenemos un puntaje particular y al final de las 6 actividades que en este caso están dispuestas para esta infografía, son 6, vamos a tener un promedio de nuestro resultado de las 6 actividades que se realizaron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí el objetivo de esta actividad es colocar estas frases que tenemos al final, estas cajitas en el campo correcto. Entonces, 3 de estas cajitas son objetivos y 3 también son acciones. Entonces, la idea es que podamos organizar estos conceptos y miren que al momento en el que yo coloco esta cajita en la parte de objetivos o en la parte de acciones, de igual forma tengo una retroalimentación inmediata. Entonces, si se coloca la letra en color rojo, lo que quiere decir es que tengo mal mi respuesta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando coloco en color, cuando hago una respuesta correcta, las letras se colocan en color verde y en este caso tengo 1 de 6. Entonces voy a colocar estos aquí. Y en el caso de esta actividad, pues solamente tuve una respuesta correcta. Entonces, así sucesivamente, pues voy a poder ingresar a cada una de las actividades, que en este caso la mayoría son de relacionar conceptos y de organizar precisamente estos mismos, esta misma información dependiendo de la actividad. Y quiero avanzar hasta el final. Miren que aquí, por ejemplo, en este caso, la actividad es, de acuerdo a la fórmula anterior, calcule y escriba el resultado que calculó en la casilla que dice resultado, el retorno sobre la logística según el caso. Entonces, en este caso, ya tenemos es la aplicación de una fórmula que previamente se explicó en la parte teórica de la infografía. Al final, lo que hace la plataforma, como les mencionaba, es hacer un promedio. En este caso, pues yo no resolví todas las actividades que realicé, pues muy pocas de mis respuestas fueron correctas. Y en este caso, tengo un puntaje final de 6 sobre 33, que básicamente es el 18%. En este caso, lo que me indica la plataforma es que si mi puntaje es menor al 60%, es necesario volver a leer el capítulo y realizar la actividad nuevamente. Entonces, obviamente,
esto ustedes lo pueden utilizar, los chicos le pueden enviar a ustedes la evidencia de la actividad culminada, que también pues ya dependiendo de la metodología de cada docente se puede utilizar como medio de calificación u otro método que ustedes manejen. ¿Listo? La infografía también cuenta pues con su respectiva bibliografía y los créditos, que en este caso pues desde Virtual Plan nosotros somos los principales desarrolladores de este material. Entonces, cuando ya se hace como tal todo este proceso de aprendizaje, la parte práctica, entonces seguimos con la estructura metodológica que se tiene dispuesta. En este caso, después de la infografía de historia y evolución de la logística, tenemos el foro estrategias de gestión en la cadena de abastecimiento. Aquí en la parte final yo puedo hacer clic donde dice ir al siguiente tema y en este caso me va a dirigir precisamente hacia este foro. Entonces, este foro habla sobre estrategias de gestión en la cadena de abastecimiento. Entonces, me da un contexto que dice que una compañía sueca domina en los mercados de 32 países y ahora pretende conquistar Norteamérica. Su plan de batalla: seguir ofreciendo sus productos a precios más baratos sin desmeritar su calidad. Entonces, bueno, nos da como tal todo el contexto de esta empresa y me pregunta, ¿cuál puede ser la estrategia logística para la cadena de abastecimiento propuesta en este caso, que mantenga la estrategia competitiva de la compañía y por qué? Entonces, de igual forma, aquí de pronto en la infografía se mencionan algunas estrategias logísticas en la cadena de abastecimiento, pero también se trae esta misma información al foro para que los estudiantes tengan como el contexto completo, no solo de la empresa, sino el contexto teórico apropiado. Entonces, aquí hay una parte que se dispone para que los estudiantes puedan dejar sus opiniones. Entonces, esta puede ser como tal otra metodología de calificación a los estudiantes. Aquí ellos van a poder empezar a discutir, yo puedo responderle a uno de mis compañeros dependiendo de su respuesta y también pues yo como docente voy a poder observar todas estas respuestas que se hayan consignado directamente en el foro. ¿Listo? En este caso, la parte de generalidades de la logística cuenta con dos foros, ¿no? Entonces tenemos este que tenemos aquí y también tenemos el siguiente que es orígenes de la logística. Aquí ya tenemos de pronto no un contexto de empresa, pero tenemos una pregunta que es ¿cuáles consideras que han sido los elementos principales que han llevado a que a través de la historia se desarrolle el mundo de la logística como lo hacemos hoy día? ¿Cómo crees que será en el futuro la evolución y los procesos alrededor de este importante tema? Entonces, lo mismo, yo puedo hacer el ejercicio de colocar mi opinión. Aquí también me gusta mencionar que estos son foros que están dispuestos desde Virtual Plan, ¿sí? Que se relacionan con el tema que estamos observando. Pero creo que en otras capacitaciones también se ha mencionado que los docentes tienen la posibilidad de crear sus foros de forma autónoma. Entonces, si de pronto yo quiero discutir acerca de un tema distinto a los que ya están propuestos en la plataforma, lo voy a poder hacer, lo voy a poder crear directamente en la sección que tenemos aquí en la parte izquierda que se denomina foro. Entonces está foro general y foro propio. Entonces miren que también tenemos esa herramienta dispuesta para que ustedes la utilicen. No solamente es como tal el foro que se dispone desde Virtual Plan, que es una ayuda, sino que ustedes también pueden crear un foro. ¿Cómo se crea el foro? Necesariamente tenemos que haber creado previamente un curso aquí en Virtual Plan, pero eso ya está, digamos que, explicado en capacitaciones anteriores. Entonces, así como lo decía Maritza y Cristian, es súper importante que podamos revisar las capacitaciones que se han realizado anteriormente para saber cómo crear los cursos y cómo crear los foros si yo soy docente. ¿Listo? Por último, aquí en el caso de generalidades de la logística me encuentro
nuevamente con un contenido teórico, herramientas administrativas y costos logísticos, que como ustedes bien saben, pues tendremos nuestro contenido tipo infografía, aquí nuevamente, que nos habla sobre esquemas de los costos logísticos, tipos del costo logístico, costos logísticos, entre otros. Y al final, pues tenemos una actividad que es exactamente lo mismo a como lo expliqué anteriormente. Entonces me voy a adelantar y voy a ir directamente a la prueba de conocimiento sobre el módulo Generalidades de la Logística. ¿Por qué me adelanto? Porque obviamente hay que hacer una exploración previa de los demás temas que tenemos aquí para poder ingresar a la prueba de conocimiento. Pero les quiero mostrar cómo funciona esta prueba de conocimiento, pues para que obviamente ustedes puedan tener la explicación respectiva. Entonces, introducción a la logística, evaluación. Yo le voy a dar empezar. Voy a esperar a que cargue. Listo. Entonces, en este caso, yo tengo como tal 7 preguntas de selección múltiple. Entonces, yo aquí, digamos que en este caso mi perfil ya muestra que yo resolví la evaluación y por eso me aparece directamente como resuelta. En este caso, yo estoy viendo como tal la retroalimentación. Pero básicamente, lo único que hay que hacer es pasar pregunta por pregunta, responder de acuerdo a lo que yo aprendí con el contenido teórico y al final lo que va a hacer la plataforma es mostrarme como tal el puntaje, así como se hizo directamente con las actividades de las infografías que automáticamente se presenta mi puntuación. En las evaluaciones se hace exactamente lo mismo. Aquí miren que yo tuve un resultado del 7%. Entonces, esto es como tal la evidencia que yo puedo utilizar como estudiante para enviársela a mi docente y mostrar que yo efectivamente realicé mi evaluación. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta es otra herramienta que tenemos dentro del complejo logístico que ustedes como docentes pueden utilizar para evaluar a sus estudiantes. Entonces, nuevamente, cada módulo tiene pues su evaluación particular. Así como los foros, también ustedes como docentes pueden crear sus propias evaluaciones. También es un tema que se explicó en capacitaciones pasadas, que también están sujetas a la creación de cursos. Entonces, si yo quiero crear un foro diferente, una evaluación diferente, un caso de estudio diferente, lo voy a poder hacer creando pues mi curso personal, mi curso en donde pues mis estudiantes van a poder ver el contenido que yo les puedo asignar. Bueno, pues entonces ya para ir cerrando esta capacitación, pues básicamente la invitación es a que ustedes mismos como docentes puedan ingresar al complejo logístico, puedan observar ustedes mismos todos los temas que nosotros tenemos. Digamos que el complejo logístico está organizado de forma general, entonces aquí no organizamos los conceptos por asignatura o organizamos los conceptos por semestre, sino que más bien ese es un trabajo que ustedes como docentes pueden realizar. Si de pronto yo soy docente de una asignatura enfocada en inventarios, ejemplo, entonces yo sé que de pronto el módulo que más se relaciona con las asignaturas que yo dicto es almacenamiento de inventarios. Entonces yo puedo tomar todos los recursos que existen de almacenamiento de inventarios y los puedo organizar en cursos para que mis estudiantes entren netamente a el contenido de inventarios y almacenamiento. Listo, yo puedo colocar las actividades que quiero que ellos hagan, yo puedo seleccionar los temas que quiero que ellos vean, pero esto solamente lo vamos a poder hacer si conocemos pues la plataforma. Entonces, nada, los invito pues a explorar, a ingresar y sobre todo a revisar también las actividades que están dispuestas internamente, perdón, que seguro serán pues de mucho valor y será un contenido complementario para sus clases. ¿Listo? Entonces, pues
Nuevamente la invitación es a que puedan solicitar su ingreso precisamente con Maritza, con Cristian, para que puedan empezar a utilizar la herramienta lo más pronto posible. ¿Vale? Entonces, pues si no hay ninguna pregunta adicional, les agradezco por este espacio. Cualquier duda o pregunta también desde Virtual Plan estamos muy prestos a acompañar este proceso de adaptación con la plataforma. Claro que sí, profesor. Muchas Gracias. gracias a Feliz usted. tarde para todos. Que estén muy bien. Lo mismo. Gracias, buena tarde para Gracias a todos. todos. Hasta luego.